muy bien. Muchas gracias, señora Juana. Espero que puedan ver la presentación y en la cámara esté todo bien, en orden. Asumamos que sí. Primero que nada... Sí, todo bien. Muy bien, muy amable. Primero que nada, quiero agradecerle a la Asociación Latinoamericana de Avicultura por esta invitación tan generosa para abordar un tema tan importante, como lo dice el título, que es el reto de adaptar las razas cárnicas a las legislaciones vigentes de bienestar animal. A lo que me voy a referir en esta presentación, primero es en un contexto global en cuanto a la producción y el consumo de carne, cuáles son las proyecciones hacia el futuro en cuanto a la producción y consumo de carne, y en particular la carne avícola. Me voy a referir a la genética, el balance entre la producción y el bienestar animal desde el punto de vista del mejoramiento genético. También me voy a referir a las legislaciones vigentes. La doctora Zamora nos dio una base muy buena de lo que ocurre a lo largo del mundo, alrededor del mundo, y yo me voy a referir en particular a lo que ocurre en el Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos, en el contexto de la genética moderna y la genética alternativa que se adapta a la legislación vigente y también a sistemas de certificación emergentes. Que es lo que sigue en el siguiente punto, cuáles son los requerimientos emergentes de bienestar animal, por qué es que ocurren estos requerimientos y cómo nosotros desde las casas genéticas adaptamos nuestro trabajo para poder cubrir esas necesidades. De esta forma llegamos a lo que es la genética necesaria para cubrir todo ese rango de requerimientos que tienen un foco específico en bienestar animal. Y finalmente algunas consideraciones finales. Comencemos con esta gráfica que representa la producción de carne por tipo y por región y qué es lo que se espera hacia el 2029. Este es un gráfico producido por la FAO y la OECD, donde ven aquí dos regiones, lo que llaman las economías en desarrollo y las economías desarrolladas. Y las principales 4 carnes, ¿no? la carne de vacuna, la carne de cerdos, la carne de aves y la carne ovina. Y como ven aquí, el 80% del incremento en producción de carne, se prevé 40 millones de toneladas de carne extra hacia el 2029, van a provenir de las economías en desarrollo. Y lo otro también que es importante notar es que el 50% de ese incremento, alrededor de unas 20 millones de toneladas extras hacia el 2029, van a provenir de la carne aviar, que es lo que destaco en este comentario. Indudablemente, esta producción o este incremento en la producción va a tener que ser sostenible, como ya lo veremos en las siguientes slides. Cuando miramos al consumidor, vemos que hay una tendencia que el consumo de carne aumenta con el poder adquisitivo. Es decir, a medida que aumenta el poder adquisitivo, en este caso medido como ingreso bruto por cabeza, producto bruto por cabeza o por persona, hay un incremento en el consumo de carne. Pero hay dos sectores muy importantes en este gráfico. Uno es aquí, donde hay casi 3 veces más en el nivel de consumo, en América del Norte, la Unión Europea y Oceanía, por ejemplo, 3 veces más de consumo de carne total con respecto con otras regiones como China, Latinoamérica y el Caribe, Asia Central, Asia, sin incluir a China y la India. Pero donde ocurren los crecimientos más acentuados en el consumo de carne en función del poder adquisitivo es en estas regiones aquí a la izquierda del gráfico. Son principalmente en las economías que llevamos en desarrollo. En las economías desarrolladas, como ya lo mencioné, consumen casi 3 veces más, y ya lo mencioné antes, el consumo, también el 50% del consumo va a estar explicado por la carne aviar y viene acompañado los dos, el consumo y la producción siempre vienen uno acompañado del otro.
Es muy importante destacar que hay una necesidad de producir proteína animal accesible para consumo humano, accesible en cuanto a precio y también de buena calidad. Eso también ya lo expresaba, un concepto que lo expresaba al inicio de esta conferencia, el evento, el ingeniero Valle Coello. Lo decía muy bien. Hay que producir carne de buena calidad, que sea accesible, y hay que producirla para mucha gente que la necesita y que tiene el poder adquisitivo bajo. No, es sin duda que la sostenibilidad es un factor clave en este proceso. Aquí vemos una estadística que seguramente todos ustedes están familiarizados. En cuanto al incremento de la población mundial, se prevén para 2050 9 billones de personas en el mundo y hay un decrecimiento en el recurso agrícola, medido como el número de hectáreas por habitante. Ese decrecimiento en el tiempo, desde los 50, se prevé que desde los 50, que era más de una hectárea y media a nivel global, en Latinoamérica 2 hectáreas y media, después se ha ido reduciendo y se prevé que para el 2050 a nivel global solo 0,2 hectáreas por cabeza y menos de 1 hectárea para Latinoamérica. Eso nos da el desafío de producir más carne de manera sostenible. Y por supuesto, eso viene acompañado con el impacto que tiene la producción de alimentos como contribuyente al nivel global de emisiones medidas como dióxido de carbono. Hay 52,3 billones de toneladas que se producen anualmente, un 26% de esas emisiones, bueno, vienen de la producción de alimentos. ¿Cómo nosotros, desde el punto de vista de la genética, contribuimos a reducir ese impacto ambiental? Bueno, a través de este indicador, que es la mejora genética, la proyección en mejora genética de la conversión alimenticia. Nosotros preveemos, le damos un potencial genético al pollo de una mejora en conversión alimenticia de entre 2,5 y 3 puntos de conversión, es decir, entre 25 y 30 gramos menos de ración por kilo de peso vivo. Ese es un factor muy importante para la mejora de la sostenibilidad, el mantenimiento de la sostenibilidad de la producción avícola. Y aquí lo vemos desde el punto de vista histórico, el pollo en los 70 comparado con el pollo del futuro, pasando por el pollo actual. Esta gráfica muestra el impacto ambiental en términos relativos. Por ejemplo, el pollo en los 70 producía más del 40% más de dióxido de carbono con respecto al pollo moderno, al pollo actual. Y el pollo del futuro producirá cerca de 20% menos de impacto ambiental, medido como dióxido de carbono, comparado con el pollo que tenemos alrededor en estos momentos. Y esa nos da una tendencia de una reducción de un 1% en la reducción de la huella de carbono por año, a través de la mejora genética. Entonces acá hablamos primero del componente de sostenibilidad para darle soporte a ese incremento en la producción de carne que se va a ser requerida y que se prevé en el futuro. Y ese incremento está también sostenido por un factor clave en la mejora genética avícola moderna, que es la inversión en investigación y desarrollo y en la aplicación de ese conocimiento en los programas de mejora. ¿Cuáles han sido los principales factores que desde Aviagen en los cuales nos hemos abocado? Ha sido principalmente en una mejora de la rusticidad y en la adaptabilidad de la genética del pollo. Nos hemos abocado a medir la eficiencia biológica con métodos automáticos que nos permiten medir durante la vida del pollo. El pollo visita los comederos y automáticamente nosotros registramos la frecuencia de la visita a los comederos y la cantidad de alimento, o sea que podemos también estudiar el comportamiento alimenticio del pollo, y lo hacemos también con la ración y con el agua, es decir, la eficiencia biológica total. Al mismo tiempo, otro componente fundamental de rendimiento es la mejora del rendimiento de pechuga, pero no solamente el rendimiento en sí mismo, sino también acompañado de una muy buena calidad, es decir, específicamente con la reducción y la eliminación de miopatías de pecho, que tienen un efecto negativo en la calidad de la carne. Y un componente muy importante al cual nos vamos a
abocar en esta presentación con más detalle es la mejora genética en cuanto al soporte metabólico y esquelético, que tiene una relación directa con el bienestar animal, en cómo se mide ese bienestar animal. Entonces, el trabajo que hacemos en cuanto a soporte metabólico y esquelético, desde el punto de vista genético, va a ser una parte central de esta presentación. Utilizamos métodos muy sofisticados, como tomografía computada, trayendo tomógrafos que se usan en medicina humana dentro de nuestras granjas, dentro de nuestros galpones, de donde tenemos a las poblaciones de Pedigree, para hacer una evaluación corporal completa de aquellos individuos que son candidatos a la selección y que, si son seleccionados, van a dar el mérito genético de la generación siguiente. Y también, como parte integral de la selección, utilizamos información genómica, es decir, tomamos muestras de ADN, muestras de sangre, sacamos el ADN y con ese ADN informamos nuestras decisiones de selección. De esta manera logramos un incremento de la precisión de la selección para todos los caracteres en el objetivo de selección, ya sea conversión alimenticia, ya sea rendimiento de pechuga, peso vivo, y también los caracteres relacionados al soporte metabólico y esquelético. En cuanto a este tipo de caracteres, ven en esta serie de fotografías el examen pormenorizado que se hace del soporte esquelético y metabólico. Ven, se hace una apreciación muy detallada de la calidad de las patas, de la presencia de pododermatitis y de dermatitis de los codos y de la incidencia, de la severidad de esa incidencia. Se hace también una evaluación individual de lo que se llama en inglés el gait, que es de la manera en que se desplaza, la calidad de ese desplazamiento del pollo, y es realmente contribuye muchísimo, muy directamente a componentes de bienestar animal. Y también hacemos evaluaciones individuales, como ven en la fotografía, de los niveles de saturación de oxígeno en sangre. Y utilizamos los tomógrafos, como les decía antes, para hacer una evaluación de la constitución esquelética e identificar problemas clínicos y subclínicos, como por ejemplo la incidencia a discondroplasia tibial. Es importante decir que en este momento, y desde hace ya muchos años, esto es algo que viene ya históricamente, no se utiliza ningún animal que tenga una incidencia clínica o subclínica de defectos de pata o ningún problema esquelético para la selección. Hay un descarte realmente muy riguroso en función de la calidad esquelética y, como les mostraba en esta gráfica, en esta serie de fotos, la dermatitis de los candidatos a la selección. ¿Y cómo nosotros resolvemos o abordamos el antagonismo que hay entre los caracteres de producción y el soporte del pollo? Bueno, ven aquí un ejemplo que relaciona la calidad de patas y el peso vivo. A medida que nos movemos hacia la derecha, es mayor el peso vivo, y a medida que vamos hacia arriba, es mejor la calidad de patas. Y aquí ven, para cada año, cada línea es un año individual, y ven que hay una relación antagónica, es decir, aquí tenemos pollos más livianos que tienen mejor calidad de patas. En el otro extremo, para el año 2005, tenemos que los individuos que tienen peso más alto tienen peor calidad de patas. Entonces, al tener la información para la selección genética de los dos caracteres al mismo tiempo y seleccionando aquellos individuos que sean buenos genéticamente para los dos aspectos al mismo tiempo, podemos mover la media genética en la dirección deseada. Entonces ahora aquí podemos lograr pollos que tengan peso más alto y a su vez mejor calidad de patas que aquellos pollos que tenían la mejor calidad de patas allá en el 2005. Y lo mismo ocurre con la relación que hay entre la saturación de oxígeno en sangre como una medida de la salud cardiovascular, que se relaciona con la incidencia de muerte súbita y de ascitis, la relación antagónica que hay entre la saturación de oxígeno y el peso vivo. Es el mismo concepto. De esta manera lo hacemos con todos los caracteres que tienen una relación antagónica dentro del objetivo de selección, principalmente aquellos caracteres que están relacionados con producción y aquellos caracteres que están relacionados con el bienestar animal.
es lo que llamamos el mejoramiento genético balanceado. Ese mejoramiento genético balanceado significan, en términos concretos, objetivos de selección que permiten mejorar simultáneamente la producción y el bienestar animal. Esta estrategia provee la sostenibilidad del mejoramiento genético en el corto y en el largo plazo, porque nosotros necesitamos seguir aumentando la conversión alimenticia, seguir aumentando la rusticidad y la adaptabilidad de los ambientes, seguir aumentando el rendimiento carnicero y el peso vivo, pero al mismo tiempo no podemos olvidarnos del soporte esquelético y metabólico, porque si no, ese mejoramiento genético en características productivas no es sostenible. Y como les mencionaba antes, la inversión en investigación y desarrollo es un requerimiento esencial para lograr este objetivo. Ahora vamos a empezar a meternos cada vez más, a adentrarnos en el mundo del bienestar animal en concreto. Es decir, vamos a ir de general a aspectos generales a aspectos particulares y concretos. Miremos este reporte. Este es un reporte que salió primero aquí en el 2010. Hay un comentario esto es el EFSA, que es el organismo que regula la seguridad alimentaria en Europa. En el 2010, y está en inglés porque no lo quise traducir, simplemente porque para evitar distorsionar el contenido, es decir, que lo que dice es que los principales problemas de bienestar animal que tienen una base genética y que podrían interactuar con factores de manejo y que llevan a un bienestar animal pobre, incluye problemas esqueléticos, dermatitis, como la pododermatitis, ascitis y el síndrome de muerte súbita. Estos problemas están relacionados con velocidades de crecimiento altas. Eso es lo que dice el organismo regulador en Europa. Europa comisionó este reporte que ustedes ven aquí, donde se hizo una especie de auditoría a todas las casas genéticas, y esto es en el 2013, todas las casas genéticas participaron, en la cual se hizo la documentación del nivel de incorporación de los caracteres relacionados al bienestar animal dentro de los objetivos de selección. Es decir, ya hay un documento que está en dominio público, lo pueden encontrar con una búsqueda de Google, donde se ve reflejada cómo, por ejemplo, nosotros y también nuestros competidores, las otras casas genéticas, incluyen características de bienestar animal en los objetivos de selección. Es decir, no se selecciona solamente por peso vivo, conversión alimenticia o rendimiento de pechuga. Se selecciona, como mencionaba anteriormente, por un amplio rango de caracteres que incluyen aspectos directamente relacionados al bienestar animal. Pero también el otro mensaje es que nosotros como casa genética tenemos que contribuir a esta transparencia y a esta documentación para que no solamente los organismos reguladores, pero también el público en general, sepa cómo trabajamos desde el punto de vista de la mejora genética. En cuanto a la legislación vigente en Europa, y si la doctora Zamora, por supuesto, nos dio un detalle al cual yo no me voy a referir, pero aquí tenemos las reglas mínimas para la protección de aves para producción de carne en Europa. En cuanto, no hay una restricción en cuanto a la ganancia diaria, no hay una restricción en cuanto a la edad de procesamiento, ni tampoco el tamaño del lote, pero sí hay una restricción en cuanto a la densidad máxima, 42 kilos por metro cuadrado. Número de pollos por metro cuadrado, 21. No se requiere niveles de enriquecimiento del ambiente o acceso a campo o a parque. Y hay sí un requerimiento mínimo de 6 horas de oscuridad. La genética moderna no tiene problemas de adaptarse a este requerimiento. La genética moderna del pollo moderno tiene muy buenos indicadores en este tipo de ambiente y cumple con estos requerimientos. Cuando hay problemas es porque hay problemas en el manejo y porque hay problemas de desajustes en cómo el pollo está manejado dentro de ese galpón.
Lo que ocurre también en Europa, y de vuelta, la doctora Zamora me hizo el trabajo más fácil porque presentó lo que es el requerimiento para marketing en cuanto a lo que es el pollo extensivo, el free range o el orgánico. Y sí, hay una diferencia con el pollo convencional, con el requerimiento mínimo que yo les mencionaba antes, porque esto es para quien quiere vender pollo que viene de un sistema de producción extensivo, free range o orgánico, tiene que cumplir con estos requerimientos en cuanto a la edad de procesamiento, que sí es verdad, son mucho más largas, en cuanto a tamaños máximos del lote, en cuanto a las densidades de galpón, que son, como ustedes lo pueden ver, mucho menores que la del pollo convencional, y el número de broilers o de pollos por metro cuadrado. La disponibilidad de ventanas que permite la entrada de luz exterior, la estipulación en cuanto a acceso a campo o a parque también, que a medida que nos movemos hacia la derecha, desde el free range o, el total, o la libertad total o el orgánico, hay mayor acceso a áreas abiertas. La iluminación y también en cuanto al orgánico, que nos requiere un máximo de 16 horas de luz, con un periodo de noche continuo, y en cuanto a la ración, en el orgánico tiene que haber una certificación de esa ración como orgánica. Pero estos son requerimientos para un producto que llega al supermercado con la etiqueta de extensivo o free range orgánico, tiene que cumplir con estos requerimientos. Volvemos a los consumidores ahora. Hablábamos de el poder adquisitivo siendo un factor muy importante que condiciona o que promueve el consumo de carne. Pero ahora lo que estamos viendo, lo que cada vez lo que se destaca es que a medida que el nivel adquisitivo es el más alto, como ven aquí, no hay un aumento en el consumo de carne. Hay varios factores que explican eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otras regiones, cuando se llega al nivel más alto del poder adquisitivo dentro de esa región, hay como una estabilización, no hay un incremento lineal de ese consumo de carne. ¿Y por qué? Porque ahí empiezan a jugar otros factores. El bienestar animal es un factor preponderante en este sentido. Hay también una preocupación por los estándares de producción y la sostenibilidad. Hay también factores de consideración éticos y de salud. Cuando hablamos de la carne en general, sí, llega un momento que la gente dice: yo como demasiada carne roja, voy a sustituir carne roja por carne blanca de pollo. Hay gente que dice: yo como pollo, pero en realidad estoy preocupado por el bienestar del pollo, no voy a comer pollo. O si como pollo, voy a comer pollo orgánico, o voy a comer pollo que tenga una acreditación que estipule o que indique que ese pollo viene de un sistema de producción que tiene un componente de bienestar animal muy claro. Es decir, ha habido muy recientemente una emergencia en cuanto, o sea, un surgimiento, una emergencia no, pero un surgimiento de nuevos normas de certificación a nivel europeo y también en Estados Unidos. O sea, a las cuales me voy a referir a continuación. Acá estoy mostrando lo que se llama el Better Chicken Commitment, o que es la promesa de un pollo mejor, que está en Europa. También se lo llama como la promesa del pollo europeo. El Better Leven en Holanda, que es el pollo mejor vida en Holanda. El Deutscher Tiersbund, que fue creado por se llama la Asociación Alemana de Bienestar Animal. Esa es la traducción, lo tengo que mirar porque la verdad que el alemán no es muy fuerte, aunque el expositor que sigue después, el doctor Cabero, seguramente lo podrá corregir. Y en Holanda fue promovida por la Sociedad Holandesa de Protección Animal. Y después en el Reino Unido tenemos la RSPCA, que es la RSPCA, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia Animales. También ellos hacen la certificación de razas también, a lo cual me voy a referir también. Es decir, hay un surgimiento de un nuevo consumidor que tiene nuevas expectativas. Y para eso también se va a requerir nueva genética, a lo cual me voy a referir también. Me pareció muy interesante este dato que resume una encuesta, un estudio hecho
por la Unión Europea al consumidor europeo, que en el 2016 ellos evaluaron, o sea, un relevamiento de cuál es la actitud de los europeos hacia el bienestar animal. Los principales mensajes de esta encuesta o de este estudio es que el 94% de la gente pensó que es importante o dice que es importante proteger el bienestar de los animales de granja. El 82% de los encuestados dice que el bienestar de los animales de granja debería ser más alto. El 64% de los encuestados quisieran tener más información acerca de las condiciones de producción de los animales de granja. El 62% quiere que los productos importados deben tener el mismo estándar que los productos producidos en la Unión Europea. Hay un 59% de los encuestados que están dispuestos a pagar más por más altos estándares de bienestar. Pero hay un 35% que pagarían un 5% más. Pero hay un 3% que pagarían un 20% más. Y esto creo que es un factor natural, es decir, nosotros queremos muchas cosas, pero también cuando se afecta el bolsillo, se toca el bolsillo, también se restringe un poco hasta dónde se puede llegar con esa esperanza que hay en poder pagar más alto por niveles más altos de bienestar. ¿Y qué es lo que el proceso que influencia, le da una influencia a ese consumidor, que influencia a ese consumidor? Y esto es o sea, no es que sea escrito en piedras, digamos, o sea, esto es una representación para tratar de ver cómo es el proceso. En general, en Europa comienza con la influencia de las organizaciones no gubernamentales, o las ONGs, que están enfocadas en el bienestar animal, hay algunas que estoy mencionando en este diapositivo. Eso tiene un efecto sobre los supermercados que responden a presión de esas organizaciones no gubernamentales. También hay un factor importante de las redes sociales que tiene una influencia directa sobre la percepción de ese bienestar animal en el consumidor. Como les hablaba antes, el poder adquisitivo de ese consumidor que tiene otra expectativa y empieza a preguntarse y a querer, bueno, un producto que venga de un sistema más, digamos, amigable desde el punto de vista del bienestar animal, como por ejemplo el free range, el orgánico. También dice, yo quiero que sea sostenible. ¿Por qué? Porque tengo muy claro que la producción animal contribuye a el calentamiento global, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, quieren las dos cosas. También comienza a haber una demanda por variedad, diferentes productos, calidad y también gusto. De qué es lo que se le da de comer, se le da ración, qué tipo de ración se le da grano entero, se le da ración o grano molido en la ración. ¿De dónde viene la soja? ¿Viene la soja de Brasil? Ah, bueno, aquí se ve mucho el Amazonas, con las llamas en el Amazonas y la cantidad de incendios que hay por años, eso está en las noticias todo el tiempo. Entonces dice, ah, no, si viene de una ración que tiene soja proveniente de tierra ganada a la selva, entonces yo no lo quiero comprar. Eso es lo que hace, lo que evalúa el consumidor del que estamos hablando. Y por supuesto los supermercados responden a esa presión de los consumidores, como ya lo vamos a ver. Me voy a referir específicamente a lo que se llama el compromiso europeo en el pollo. Esto es lo último que hay. Esto es una certificación promovida por organizaciones de bienestar animal, también llamado la gran petición al pollo, o al pollo de engorde, que tiene 3 requerimientos principales: una menor densidad, de bajarla de 42 kilos a 30 kilos por metro cuadrado, enriquecimiento del ambiente y uso de razas certificadas de crecimiento lento. Es decir, el ROS 308 convencional no va a servir para este tipo de certificación. Y esa certificación, ellos aceptan la certificación que hace la RSPCA en el Reino Unido. ¿Sí? Y lo que hacen es tratar de llevar a que en el 2026 haya un esquema voluntario para supermercados y restaurantes.
Requerimientos específicos, y esto está disponible en la página de internet correspondientes, les hablaba de la densidad, también las razas, y vean aquí en el recuadro, las únicas dos casas genéticas que tienen razas disponibles para cubrir este mercado son Hubbard y Aviagen. Yo me voy a referir en esta presentación, a continuación, a los productos Rambler Ranger, Ranger Classic y Ranger Gold, que son aprobados por la RSPCA para poder ser utilizados bajo este sistema de el European Chicken Commitment, como se le llama. También hay estipulaciones en cuanto al ambiente, en cuanto a iluminación, en cuanto a la disponibilidad de perchas para que utilicen, para que el ave utilice, y sustratos o bloques para que piquen, también calidad del aire, y que por supuesto no haya jaulas o de diferentes niveles, sistemas con diferentes niveles. También hay, en cuanto a la faena, la prefaena, el aturdimiento, utilizando el aturdimiento controlado con atmósfera controlada, con diferentes fases, o con diferentes fases. Y someterse a una auditoría externa. ¿Por qué esto es muy importante? Porque ha tenido la suscripción o la adherencia de una gran cantidad de componentes o integrantes de la cadena de distribución del pollo. Aquí vemos gente, o sea, empresas muy conocidas como el KFC, que seguramente todos ustedes lo conocen, pero también quiero mencionar Aldi, Lidl, Carrefour. Esos son gigantes, supermercados gigantes en Europa. Aldi, el Lidl de Alemania, Carrefour en Francia, Burger King también, Domino's, que es una cadena de pizzas en el Reino Unido, y también en Estados Unidos. O sea, ha tenido realmente un nivel de adherencia muy importante. Y aquí vemos esta tabla, este cuadro, que tiene mucha información, pero que intentaré resumir, que compara la estipulación para bienestar animal mínima, o sea, para el pollo convencional, o sea, la estipulación convencional que hablábamos antes, y esta es una estipulación que hay en Holanda, vigente, que se llama el pollo del mañana, que estipula que no puede haber más de 50 gramos por día en la ganancia diaria de peso, o una menor densidad que en el pollo, que en el sistema de producción convencional, menor, por supuesto, en carga por metro cuadrado y el número de pollos por metro cuadrado. Hay enriquecimiento del ambiente, pero no hay acceso a parque, no hay ventanas, y es los mismos niveles de periodo de oscuridad que el sistema de producción convencional. Y después tenemos en Holanda el Beter Leven, que es la mejor vida, con sus 3 estrellas, donde hay una reducción aún mayor en cuanto a la carga, en cuanto a un aumento de la edad del requerimiento para la edad de faena, enriquecimiento del ambiente, etc. Y después tenemos en Alemania, hay 2 sistemas, el Tiersbund, el Deutscher Tiersbund, que tiene un requerimiento para 45 gramos por día de límite de ganancia diaria. El segundo nivel tiene una estipulación de 56 días. Y después ven, por ejemplo, acceso exterior, de manera de lo que llaman un Winter Garden, que es un área cerrada, pero con acceso al aire libre, o si no, una combinación de ese Winter Garden y Free Range, o sea, tienen acceso a campo. Y después tenemos, hacia la derecha, el RSPCA Assure, que es la certificación del RSPCA en el Reino Unido, donde está el requerimiento similar al compromiso europeo para el pollo, o el European Chicken Commitment, que es de la carga de 30 kilos por metro cuadrado. Hay una estipulación del número de broilers por metro cuadrado para la RSPCA, no así para el European Chicken Commitment, y también tiene que haber 2 tipos, por lo menos 2 tipos de enriquecimiento del ambiente.
Hay también ventanas, y como lo ven, las ventanas es un común denominador en todo este tipo de requerimientos, y también hay requerimientos en cuanto a el ambiente, en cuanto al periodo de oscuridad e iluminación. Esto es lo último que hay en Europa en este momento. Vamos a ver el caso de Holanda, que a mí me parece muy interesante. En Holanda comenzó en el 2007, cuando se hizo el lanzamiento de la propuesta de estas Better Level, de 1 estrella, 2 estrellas y 3 estrellas, como le mencionaba antes, fue promovido por la Sociedad Holandesa de Protección a los Animales. En el 2013, en realidad los supermercados se coordinaron para introducir o adoptaron lo que se llama el Kit Van Morgen, el pollo del mañana, que tiene esa estipulación de una ganancia aérea máxima de 50 gramos. Y luego los diferentes supermercados también establecieron sus propios estándares, como Albert Heijn, uno de los principales en Holanda, estableció el nido de oro, el pollo del nido de oro, y con un compromiso de reemplazar el broiler estándar para el 2016. Luego el supermercado Jumbo vino en 2014 con su nuevo estándar, pollo de nuevo estándar, para reemplazar también el pollo estándar en el 2016. Y el chicken o el pollo plus, que lo introdujo la cadena Plus en el 2016. O sea, cada uno, luego de entrar en la estipulación del pollo del mañana, del Kit Van Morgen, cada uno después hizo sus propios estándares. Ahora lo que ocurre es que todos estos supermercados están yendo se comprometen a utilizar solamente pollo que viene de sistemas de producción acreditados por el Better Level estrella con 1 estrella, mínimo con 1 estrella. Es decir, cómo ven la evolución de cómo los supermercados llevan y se embarcan en adoptar este tipo de nuevas certificaciones. ¿Y qué es lo que ocurre con el consumidor? Aquí ven la diferencia en cuanto a precio. El Kit Van Morgen, ese pollo que no puede crecer más de 50 gramos por día, 9 euros por kilo. 1 estrella, Better Level de 1 estrella, 13 euros por kilo. Y el Bio, o el que es el Better Level de 3 estrellas, 27 euros por kilo. Ustedes ven ahí la diferencia en precio y obviamente hay ciertos sectores de la población que pueden acceder ya sea a 9 euros por kilo, ¿no? Que es ya muy caro. Y si no pueden comprar la pechuga, bueno, tendrán que comprar la carne oscura, ¿no? Las patas. Pero es muy caro realmente en Holanda. Todo el mercado doméstico en Holanda es así, es el pollo de mañana o Better Level con diferentes niveles de estrellas. El mercado europeo, los principales 8 países que tienen variedades o razas de crecimiento lento en su sistema de producción, bueno, son Reino Unido, España, Alemania, Italia, Portugal, Holanda, Noruega y Francia. Y como ven ahí, la proporción, la cuota de mercado de crecimiento lento en esos países varía, pero en general anda entre 4 a 30% o 60%, como puede ser en Noruega y en Francia. En Francia también tenemos que considerar, que yo no lo mencioné acá, que está el sistema de acreditación Certifié o Label Rouge, que usa también el Label Rouge razas especiales para eso. Pero en general, si tomamos a toda Europa en sí misma, las razas de crecimiento lento son un 6% de la cuota de mercado. Nosotros prevemos que va a seguir aumentando. ¿Por qué? Por lo que veníamos diciendo de que hay cada vez más una dirección hacia incorporar estos nuevos estándares y estas nuevas acreditaciones que tienen aspectos específicos de bienestar animal. En Estados Unidos, y muy rápidamente, lo que hay es
una escala de certificación que tiene 6 niveles, 6 pasos, que esa certificación la da lo que se llama el GAP, o la Global Animal Partnership, y en el primer paso no hay jaulas, ni módulos, ni densidad excesiva. Hay una densidad máxima de 6 libras por pie cuadrado, que equivale aproximadamente a 29 kilos por metro cuadrado. Enriquecimiento del ambiente para promover el comportamiento natural. En el paso 2 también es en galpón, hay un enriquecimiento del ambiente, por lo menos de 2 tipos, y ahí ven la correlación con el European Chicken Commitment y luz natural. En el paso 3 hay un acceso al exterior que es temporario y un enriquecimiento del ambiente a través de luz natural, o sea, enriquecimiento del ambiente como en el paso 2, y se agrega la luz natural, pero la pastura no es requerida. Estos 3 pasos tienen un requerimiento de una ganancia diaria máxima de 68 gramos por día. En el paso 4, ahora nos vamos a menores ganancias diarias de 50 gramos y comienza el acceso continuo al exterior desde las 4 semanas. En el paso 5 hay 45 gramos máximo de ganancia diaria y comienza la estipulación de la utilización de razas de alto welfare, de alto bienestar animal, con la habilidad de usar perchas y a su vez reproductores que cumplen con requerimientos de bienestar animal. En el paso 5 más, o 5 plus, ya la ganancia diaria es todavía menor, 35 gramos por día, y la particularidad es que se agrega el procesamiento en la granja. Es decir, estos son niveles de acreditación del sistema productivo. Lo que todavía no está definido y está en proceso de estudio y de ser determinado es el programa de certificación de esas razas, de cuáles son las razas que van a poder ser utilizadas, por ejemplo, en el paso 5 o en el paso 5 plus. También muchos adherentes. Estos no son todos los adherentes. La página de internet del GAP tiene páginas y páginas de adherentes. Yo puse aquí algunos que citan, por ejemplo, cadenas de comida rápida, restaurantes, hoteles, también integradores como por ejemplo Perdue o Wayne Farms, que son muy importantes en Estados Unidos. Es decir, tiene también igual que lo que mostraba para el European Chicken Commitment, en el GAP también hay un alto nivel de adherentes. ¿Qué significa todo esto para Viagen como casa en genética? Es que tenemos que tener un requerimiento muy amplio en cuanto al pool genético. Es fundamental que podamos adaptar nuestro desarrollo de productos, nuestro portafolio de productos, a estos cambios, a estos nuevos requerimientos. Y aquí yo muestro cómo para necesidades diversas tenemos también un portafolio diverso. Es decir, en las primeras 2 entradas en este cuadro tenemos 2 productos convencionales muy conocidos, el ROS 308, que es conocido globalmente, y el ROS 708 o 708, que está en Estados Unidos, que es un producto que tiene un énfasis de rendimiento carnicero. Y después hay 3 genéticas diferentes, las cuales ya son aprobadas para utilizar dentro del European Chicken Commitment, como les mencionaba antes, que tienen ganancias de peso más bajos, necesitan más días para llegar a 2,5 kilogramos de peso vivo, tienen por supuesto diferente conversión alimenticia. La conversión alimenticia es peor que la de las razas convencionales, a los cuales me voy a referir, y también tienen menor rendimiento de pechuga y rendimiento viscerado. Lo que no hay tanta diferencia es en la viabilidad o en la mortalidad. ¿Por qué? Porque como les mencionaba antes, las razas convencionales se seleccionan con un énfasis muy importante en cuanto a viabilidad desde el punto de vista genético. Entonces, desde ese punto de vista no hay tanta diferencia entre la genética convencional y esta genética alternativa de crecimiento lento que se adapta más a estos sistemas de producción con énfasis en bienestar animal. Lo que sí hay una diferencia es en la incidencia, en el rango de incidencia para podermatitis, donde sí las razas convencionales tienen un nivel más alto.
Y este es un indicador que se utiliza para la certificación, en cuanto a la certificación de estas razas, para que puedan utilizarse en sistemas de bienestar animal. Y por ejemplo, el gait, el tipo de desplazamiento y otros factores, la calidad del emplume, etc. Lo que quiero referirme acá son las diferencias que hay en cuanto a ganancia diaria, en cuanto a los días que se necesitan para llegar a los 2,5 kilos, la conversión alimenticia, entre los dos extremos, ¿no? entre el Ross 308 y el Rambler Ranger. Lo ven aquí, 33 gramos, 38 días de diferencia para llegar a 2,5 kilos, 620 gramos de ración, de diferencia en ración para llegar a 1 kilo de peso vivo. La conversión alimenticia es enorme, y entre 3 y 7%, 3% de rendimiento de viscerado y 7% de rendimiento de pechuga. Esto significa, para conversión alimenticia, 30 años de selección, y para rendimiento de pechuga, 35 años de selección. Ese es el equivalente que hay, la diferencia entre un pollo convencional y un pollo de una genética alternativa. Y volvemos ahora al componente de sostenibilidad, que en este gráfico estoy comparando para 4 indicadores de polución de un sistema de producción avícola. En primer lugar, el potencial de calentamiento global. En segundo lugar, el potencial de acidificación del ambiente. En tercer lugar, el potencial de eutroficación del ambiente, que viene dado por nitratos y fosfatos emitidos en el agua o de amoníaco en el aire. Y por último, el nivel de uso de energía primaria que viene dado por la utilización de combustibles fósiles y minerales. Lo que ven en esta gráfica es que, comparadas con las razas convencionales, las razas alternativas o de crecimiento lento tienen un mayor impacto ambiental. Y eso viene dado por sus diferencias en potencial genético para conversión alimenticia, principalmente, en segundo lugar, rendimiento de pechuga, y en tercer lugar, ganancia diaria. Como ven en el extremo aquí, en el Rambler Ranger puede llegar a tener hasta un 40% más, entre un 30 y un 40% más de impacto ambiental comparado con las razas convencionales. Y el Ranger Classic es intermedio, con alrededor de un 15% más en impacto ambiental. Cuando esto lo ponemos en términos de impacto ambiental y eficiencia biológica, y esa eficiencia biológica medida como los kilogramos de ración requeridos por kilogramo de pechuga, vemos que hay una relación directa entre el potencial genético para producción, para características productivas, y el impacto ambiental. Se necesitan aproximadamente entre 7 y 7,5 kilos de ración por kilo de pechuga para las razas convencionales, cerca de 9 kilos para el Ranger Classic, casi 10 kilos para el Gold y 12 kilos para el Rambler Ranger. Es decir, que es muy importante cuando hablamos de razas alternativas considerar los dos aspectos. El bienestar animal, que es muy importante y es central, pero también el impacto ambiental. Y ya redondeando y terminando, yo lo que quería era compartir con este ejemplo cómo nosotros trabajamos desde nuestra casa genética, tratando de teniendo un desarrollo de producto continuo y muy dinámico. Aquí ven nuestras razas principales, el Arbor Acres, el Indian River y el Ross, que es genética reconocida, la cual tiene una mejora continua, como les explicaba anteriormente, y cubren el rango completo de especificaciones de mercado para pollo convencional, desde pollo liviano, pesado y de alto rendimiento. Al mismo tiempo, hemos trabajado y seguimos trabajando muy dinámicamente con nueva genética, como machos especializados, por ejemplo, de alto rendimiento, o de alta eficiencia biológica, también con componentes de rusticidad y fertilidad. Y finalmente, como les hablaba antes, el desarrollo de productos de crecimiento lento con plumas coloreadas que sean adaptables para el uso en sistemas de producción o en acreditaciones de free range y orgánico.
Unos conceptos finales para terminar ya. Desde nuestro punto de vista, la producción y el bienestar animal no son incompatibles. Entonces, esto se logra a través de una mejora genética balanceada para satisfacer los amplios requerimientos y las tendencias. Como ya lo mencionaba, por un lado, hay que alimentar al mundo, por otro lado, hay que cubrir esos requerimientos emergentes de consumidores que están pidiendo otras características y otras especificaciones. Es sumamente importante un proceso continuo y dinámico en el desarrollo de nuevas razas y como parte de ese proceso, la inversión en investigación y desarrollo, que es un componente estratégico esencial. A nosotros nos gusta ver a la industria desde este punto de vista. A nosotros nos gusta vernos con un rol de soporte de la industria. Como ven aquí, manejando ese flujo de genes a la industria y las diferentes cadenas de producción, desde los bisabuelos, abuelos, las reproductoras del pollo de engorde, el procesamiento en los supermercados, restaurantes y demás, y que llega al consumidor final. Nosotros tenemos que adaptar, y lo hacemos continuamente, adaptamos nuestros objetivos de selección dependiendo de la disponibilidad de ciencia y conocimiento que haya, adaptando los recursos. También, por ejemplo, cambios en los precios de materias primas, que están importantes en este momento, cambios en las regulaciones, como ya se refirió la doctora Zamora y también me referí yo en esta presentación, y utilizamos esa retroalimentación que viene de los consumidores, de los clientes y también de las organizaciones no gubernamentales que contribuyen a que nosotros hagamos un reposicionamiento de nuestro énfasis de selección, un ajuste de nuestros objetivos de selección para que poder tener cada vez más la capacidad y la posibilidad de ofrecerle a la industria una genética que sea relevante ahora y en el futuro. Y de esta manera, a mí me gustaría agradecerles nuevamente la oportunidad y el tiempo que me han dispuesto.